Vamos a dar inicio entonces a la sesión de esta noche. Vamos a ponernos al día de lo que dejamos la semana pasada y vamos a cubrir el material de esta semana. Antes de iniciar, quisiera que me comentaran un poco en resumen qué es lo que recuerdan de la semana pasada, los puntos, dos, tres puntos críticos que estuvimos platicando la semana pasada con respecto al anteproyecto y a este proceso que vamos a comenzar. Adelante, Alicia. Pues creo que uno de los puntos que pudimos observar fue la metodología que vamos a estar hasta junio, me parece, ¿verdad? Con usted y después vamos a tener a alguien asignado, ¿verdad? Con el cual nos vamos a estar reuniendo para ir viendo ya específicamente el anteproyecto de cada uno de nosotros, ¿verdad? También pues tocamos así a un poco pues lo de las lecturas en cuanto a la factibilidad. Yo creo que cada quien puso los pies sobre la tierra con lo que habíamos hecho en la materia anterior y pues como que algunos vamos a tener que replantear, ¿verdad? El tema o orientarlo de una diferente manera. Básicamente pues esos dos puntos son los que más tengo en cuenta de la clase pasada. De acuerdo, muchas gracias. Solamente ahí con el primer punto, sí vamos a estar hasta, de hecho, Sí, más perdón, se allá me de, fue la de junio, ¿verdad? Ujú. sí, de hecho, vamos a ir hasta agosto incluso. Agosto. Ujú. Sí, hasta agosto. Va el proceso son Ah, pues sí, sí, sí. casi 20 semanas. Pero Sí. van a comenzar con la asesoría mucho antes. La asesoría la van a comenzar por ahí por mayo. eh, Sí, más o menos finales de abril, inicios de mayo, ya veremos qué tan rápido podemos definir los proyectos y identificar los asesores de contenido para poder asignárselos cuanto antes posible, ¿verdad? Y puedan ustedes ir avanzando. No obstante, les decía yo que con lo que vamos viendo con su servidor, pues vamos, igual pueden comenzar ya ustedes a afinar, ¿verdad? Sus proyectos. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que no haya tocado Alicia que estuvimos platicando la semana pasada? ¿Que recuerdan? ¿No? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Gracias entonces, Ali, por ese resumen. Bueno, vamos a tratar de avanzar acá, ¿verdad? Y para ello le voy a agradecer a Paola que me ayude con la lectura de lo que tenemos en la pantalla. ¿Qué es un proyecto de innovación? Es un documento en el que se expone por qué y cómo desarrollar una idea de innovación que enfoca una o varias de las cuatro áreas mencionadas en el apartado anterior. En este se ordenan y estructuran las diferentes etapas, acciones, estrategias y procesos que se realizarán como parte del diseño, implementación, desarrollo y evaluación de la innovación. También incluye los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para llevarlos adelante, los métodos y procesos de gestión, seguimiento y evaluación. El proyecto también puede ser expuesto o complementado mediante artefactos, maquetas, prototipos, esquemas, pruebas, muestras u otros objetos que muestre en forma tangible y modelada el bien, servicio y o proceso a desarrollar. Muchas gracias. ¿Qué puntos les parece importante que resaltan de todo esto con respecto a lo que es un proyecto de innovación?
Las partes del proyecto, o sea, el ¿Ok? diseño, el diseño, la implementación, el desarrollo y la evaluación, ¿verdad? Como las partes principales. Muy bien, sí, las partes. Ok. Dalia y Paola. También a mí me llama la atención como la parte sistemática donde dice que vamos a poder dar la estructura de las diferentes etapas, acciones, estrategias y procesos. O sea, como que nos va marcando la pauta. Adicional a eso, también que vamos a poder diseñar un prototipo o hacer una prueba, una muestra u otro, ¿verdad? Que nos permita como mostrar la funcionabilidad dentro del proyecto y lo innovador que este podría ser. Buenísimo, exactamente. Esas son dos cosas muy importantes. Debe haber una estructura, ¿verdad? Eh, y lo más importante de un proyecto, de este proyecto que ustedes van a hacer, es que tiene que haber un producto tangible, ¿verdad? Es decir, el proyecto no solo va a quedar en ideas, ¿verdad? Mire, yo acá pienso que con el plan de transformación cultural, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, ¿verdad? Y aquí, no sé qué, no sé cuánto, y describimos toda una historia, pero no hay nada concreto, ¿verdad? Entonces, el proyecto de innovación se tiene que concretar. De hecho, ustedes van a implementar, ¿verdad? En esta etapa de anteproyecto, ustedes van a plasmar la propuesta, ¿verdad? Pero si se las aprueban, ustedes van a ir a implementar esa propuesta, ¿verdad? Y ya a la vuelta de la esquina, cuando vengamos al seminario, ya ustedes van a traer el informe de cómo salió esa implementación. Así es que, muy bien, vamos avanzando entonces. El proyecto, digamos, a grandes rasgos, ¿verdad? Si yo lo pongo así en resumen, tiene estos cuatro grandes apartados, ¿verdad? La necesidad que se pretende resolver, el diseño propuesto del bien, servicio o proceso a innovar para resolver esa necesidad. El punto C, el proceso a desarrollar para su implementación y desarrollo, ¿verdad? Es decir, el punto B es cómo luce la solución. El punto C es cómo voy a hacer yo para implementar esa solución. Y el punto D es la evaluación de los resultados de la implementación para resolver la necesidad. Esas en prácticas, en cuatro grandes pasos, eso es un proyecto de innovación, ¿verdad? Esas cuatro grandes cosas tienen ahí tienen que orientarse usted, ¿verdad? Ahora, esto en la universidad, para efectos prácticos en la universidad evangélica, vamos por el siguiente esquema. Primero, ustedes tienen que elaborar un documento de anteproyecto, que es lo que vamos a hacer en toda esta etapa que se llama Principios de Diagnóstico e Innovación Organizacional, que tiene una duración de 20 semanas y una asesoría contenida de 10 semanas, lo que hablábamos. Entonces, durante esta materia, elaboran el documento de anteproyecto. El anteproyecto, decíamos, es evaluado por la comisión. Si se aprueba el anteproyecto, entonces ustedes en una segunda materia van a llevar algo que se llama tecnología y gestión del cambio de proyectos de innovación. Entonces, van a enriquecer la propuesta que traen acá con ya una solución concreta, aunque acá incluso ya deben de llevar una solución establecida, pero eh, en esta materia pues van a enriquecer eso. Luego se implementa la solución y cuando se implementa la solución, ¿verdad? Que esto les decía, se hace a través de un plan piloto. Luego vamos a ir a la última etapa de todo este proyecto de innovación, que es preparar el documento final del proyecto de innovación, es decir, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron acá. Ese informe final igual va a volver a ser evaluado por una comisión y si aprueban esa parte, van a su proceso de graduación y se acabó la historia.
Esta parte del seminario de innovación organizacional igual dura 20 semanas e igual va a tener una asesoría de contenido de 10 semanas. Ahora, en caso que no se apruebe tanto en anteproyecto como en proyecto, siempre hay una, un chance para que usted vaya y aplique las modificaciones, ¿verdad? Para esto se dan 2 semanas. Y volver a presentar ante la misma comisión, ¿verdad? Y la idea, pues, es que usted, pues, obtenga la aprobación, ¿verdad? En esa. ¿Cuáles son los contenidos de, de los documentos? Recuerde, como estamos hablando de 2 grandes etapas. Principios de innovación, principios de diagnóstico de innovación, donde preparamos el anteproyecto, y seminario de innovación, donde viene el informe final. Entonces, los contenidos del anteproyecto son los de la izquierda y los contenidos del informe de proyecto son los de la derecha. Entonces, si me ayuda, Emma, por favor, a leerme los contenidos de la izquierda del anteproyecto, que es lo que ustedes van a trabajar en esta etapa. Ok, con gusto. Eh, el esquema sugerido para el proyecto de innovación. Lo que contiene es la portada, índice, introducción, el capítulo 1, que es necesidad o estado actual del bien, servicio o proceso, diagnóstico y factibilidad. Necesidades y problemas asociados al bien, servicio, proceso. El capítulo 2 va a constar de propuestas de innovación. Eso va a contener objetivos, justificación, fundamento teórico, diseño de la propuesta, proceso de implementación. Y dentro del proceso de implementación lleva la organización para la ejecución, metodología y estrategias, monitoreo y evaluación, recursos y presupuesto. Y por último, en el capítulo 3 serían los resultados esperados, resultados de corto, mediano y largo plazo, plan de socialización de resultados y la fuente de información consultada en sus anexos. Muchas gracias. Entonces, si se fijan, la estructura obedece a la lógica que hemos venido platicando. Una necesidad o problema, una solución y unos resultados. Pero, digamos, ya la estructura me da subcontenidos, ¿verdad? Que van dentro de cada uno de estos grandes apartados, ¿verdad? Y prácticamente el capítulo 1, para detectar la necesidad o problema, usted necesita el diagnóstico, que es lo que vamos a ver ya a continuación, en breves minutos, ¿verdad? Y de eso, le decía yo, depende que usted establezca un buen capítulo 2 y un buen capítulo 3. Si el diagnóstico va bien, ahí estamos hechos. Pero si el diagnóstico está flojo, ahí va a tener problemas para plantear una buena solución eh, y, por lo tanto, conseguir los resultados, ¿verdad? Ahora, en esto es en lo que nos vamos a enfocar en esta clase. Sin embargo, cuando ustedes ya hayan implementado y vayan a realizar su informe de proyectos, la estructura es muy parecida, ¿verdad? Si se fijan, eh, pues pasando la portada, la índice de la introducción, capítulo 1 en la necesidad de innovar, capítulo 2 implementación de la innovación, capítulo 3 resultados de la innovación y capítulo 4 conclusiones y recomendaciones, con sus respectivos subapartados. Ahora, podemos ver que prácticamente los contenidos, los grandes capítulos son los mismos, ¿verdad? Solo que en el anteproyecto tienen un nombre y en el proyecto tienen otro, ¿verdad? En el anteproyecto se llama el capítulo 1 necesidad o estado actual. En el proyecto se llama la necesidad de innovar, o sea, que fue lo que dio el origen a esa innovación. En el anteproyecto, el capítulo 2 se llama propuesta de innovación, porque todavía usted no la ha implementado, ¿verdad? Es una propuesta. Sin embargo, en el lado derecho del informe se llama ya implementación de la innovación. Esto es porque ya se asume que esa propuesta ya fue aprobada, por lo tanto fue implementada. En la parte de la izquierda, otra vez el capítulo 3 se llama resultados esperados a futuro, ¿verdad? Porque usted todavía no ha implementado.
Entonces, usted espera apostarle a resolver ciertos resultados de corto, de mediano y de largo plazo. Mientras que a la derecha, ya lo que se plantea son los resultados que usted obtuvo durante la innovación. E incluso ya habla específicamente de los cambios en necesidades, los cambios observados, las pruebas y demostraciones y las percepciones de los usuarios. ¿Por qué? Porque acá, como nuevamente repito, ya usted tiene que haber implementado, por lo tanto ya tiene material para presentar los cambios. Y la otra gran diferencia es que, perdón, la otra gran diferencia es que en el informe de proyecto ya se termina con conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Mientras que en el anteproyecto, pues todavía no se plantean porque usted no ha implementado pues mayor cosa, ¿verdad? Pero prácticamente son muy similares. De hecho, hay muchas cosas que usted va a plantear en el anteproyecto que solo va a copiar y la va a trasladar al informe de proyecto, ¿verdad? Es decir, si usted, y por eso le vamos a poner énfasis a que usted elabore un buen anteproyecto, porque de esa forma va a agarrar, póngale todo el diagnóstico completo y se lo va a jalar para cuando lleve la otra materia de seminario, ¿verdad? Y en la medida en la que muchos contenidos de la propuesta de innovación del capítulo 2 estén bien hechos, como los objetivos, la justificación, la fundamentación teórica, en la medida que eso esté bien hecho desde ahora, igual se lo va a jalar y lo va a copiar para el informe de proyectos, ¿verdad? Con lo cual, pues le va a ir eh, ya facilitando muchas cosas, ¿verdad? Eh, de momento, ¿habrá alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, esto es lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Eh, yo le comentaba que aquí hay pues una serie de preguntas, no voy a entrar en ellas, las voy a dejar, ya están de hecho ahí en la página para que usted las pueda reflexionar sobre ellas, pero prácticamente es muy importante que usted reflexione, les decía yo desde la semana pasada, sobre todos estos puntos, ¿verdad? Primero, que el tamaño de su empresa sea adecuado, ¿verdad? Una pequeña empresa dificulta las cosas. Desde ya le comentaba que es una realidad, porque no tiene suficiente información, no tiene muchas cosas, entonces ahí cualquier cosa puede ser una innovación, ¿verdad? Y para ellos, pero para nosotros no va a poder clasificar como innovación. Por ejemplo, si usted me dice, mire, yo estoy trabajando en la empresita de un mi amigo, de un conocido, en una microempresa, ¿verdad? Recuerdo de una vez que pusieron una clínica de odontología. Entonces, obviamente no tenía una estructura mínima de administración y mucho menos de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, claro, ahí innovación podía ser desde crear los perfiles de puesto hasta eh, implementar el, el departamento de recursos humanos, pues. Entonces, pero eso, para los estándares de la universidad, no se clasifica como una innovación, aunque para la clínica de ontología posiblemente sí, ¿verdad? Porque de cómo estaban, a tener ya perfiles definidos y tener un departamento de recursos humanos, para ellos puede ser que fuese una innovación. Pero para nosotros como universidad eso no clasifica como una innovación. ¿Por qué? Porque usted va a tener a otro compañero, le decía la semana pasada, que va a implementar una metodología digitalizada de evaluación de desempeño a través de un sistema bastante chévere, ¿verdad? Y cuando compara el jurado ese sistema contra su propuesta de crear perfiles de puesto, obviamente este sistema va a salir en caballo blanco, ¿verdad? Y el suyo pues va a tener una nota no muy buena. Entonces, por esa razón es importante que establezca un tamaño de empresa adecuado donde se puede implementar una innovación apropiada, ¿verdad?
Otra cosa les decía que es importante no venir con el paradigma de que yo ya traigo la solución, ¿verdad? Y esta es mi solución y esta es mi solución, ¿verdad? Porque lo importante acá es que nos dice el diagnóstico, ¿verdad? Para demostrar que la solución realmente es lo que su empresa necesita, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ya en la parte del diagnóstico. Eh, Esto también hablábamos la semana pasada, el alcance, de eso ya lo comentamos hasta la saciedad. Y lo otro punto súper clave, es que usted se asegure que la empresa que le ha abierto las puertas cuenta con información suficiente, ¿verdad? Y la otra cosa es que no se le vayan a rajar en el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, fíjese, ingeniero, que ya la empresa no me quiere dar información, ¿verdad? Entonces ahí se le van a trabar las carretas, se le van a trabar las carretas, ¿verdad? Y usted va a pasar una semana, 2 semanas, 3 semanas y no le dan la información. A todo eso el tiempo va corriendo y se le llega el día de entrega y usted pues no ha avanzado, ¿verdad? Entonces ahí vienen trabajos que pues lastimosamente no obtienen una buena nota porque la información que presentan es deficiente o insuficiente, ¿verdad? Entonces usted tiene que asegurar que la empresa donde va a estar posee información y que le van a dar acceso a la misma, ¿verdad? Es uno de los puntos importantes. Luego les decía, las demás situaciones, pues ahí usted eh, las lee y vamos a ir al contenido de esta semana rápidamente, que tiene que ver con el diagnóstico, el capítulo 1. El primer capítulo tiene que ver con el diagnóstico y esto pues le va a plantear a usted de alguna manera la factibilidad de la solución que usted trae en la mente. Si el diagnóstico le confirma que esa solución es la que se necesita, démosle. Pero si el diagnóstico no le está confirmando la solución, está yuca, está yuca. Justamente esta semana hablaba con un alumno que está ya en la segunda etapa eh, y él pues quería implementar un sistema de evaluación de desempeño por competencias digitalizado, pero eh, al evaluar el diagnóstico de esta persona, determinábamos que antes de la evaluación del desempeño, la empresa tenía otro problema y es que tampoco tenía un proceso de reclutamiento apropiado. Entonces decía él, mire, lo que nos expresan los jefes de las sucursales de la empresa donde él está haciendo el trabajo es que hay problemas con el desempeño de los empleados, porque no atienden bien a la gente, porque no toman bien los pedidos, porque, bueno, una serie de situaciones en las tiendas. Entonces decía él, si nosotros hacemos una evaluación del desempeño y medimos las competencias y les damos feedback, ahí puede mejorar la cosa. Pero al ver su diagnóstico, yo le decía, a ver, acá dentro de sus observaciones, veo que la gerente de recursos humanos dice que no tienen perfiles de puestos y que tampoco tienen un proceso adecuado para validar que el candidato que se contrata es el que debo de tener yo en el puesto. Entonces, eso de entradita es lo que me puede estar causando el mal desempeño, porque si no traigo a la persona adecuada para el puesto, pues obviamente no va a tener un buen desempeño. Entonces, el jurado le puede llamar la atención sobre eso, porque usted está yéndose a plantear una evaluación del desempeño cuando lo primero que debería plasmar es un proceso automatizado de reclutamiento y selección, ¿verdad? Entonces, ahí a eso es a lo que yo me refiero con que tenemos que ver qué es lo que nos dice el diagnóstico, ¿verdad? Y no casarnos con que yo voy a implementar esto, voy a implementar esto y voy a implementar esto. Porque si el diagnóstico está tirando otras cosas, usted tiene que evaluar qué es lo más importante y qué es lo más factible, qué es lo primero que tiene que resolver en su empresa. Adelante, Dalia, y luego Paola. Yo la duda que tenía era que si hay algún problema
que la empresa en la que yo voy a hacer mi trabajo sea la misma que estoy usando para otras materias. No, ninguno, Ok, ninguno, gracias. para nada, para nada. Ahí la clave, como repito, es que la empresa le dé la información. Eso es importantísimo. Pero que esté usando las otras materias, no, para nada. Adelante, Paola. Exactamente lo que se acaba de mencionar con respecto a la parte de las evaluaciones de desempeño es mi propuesta. Y estaba analizando esa parte que usted mencionaba, la parte del reclutamiento. ¿Qué tanto me podría afectar si, por ejemplo, el proceso de reclutamiento nosotros nos apoyamos mucho con fe de crédito en cuanto a las pruebas psicométricas, psicológicas y las pruebas de polígrafo? O sea, que no se hacen directamente en la caja. Nosotros nos apoyamos mucho con el área de recursos humanos de fe de créditos porque ellos ya están más establecidos en esa parte, ¿verdad? Entonces Claro, claro. no sé qué tanto me podría afectar. Yo hoy, por ejemplo, tuve una reunión para aprender a darle lectura a las pruebas psicométricas, saber cómo, por ejemplo, detectar si, por ejemplo, un nuevo candidato tiene una distorsión alta, baja y por qué la tiene y qué me llegaría a afectar en la batería de preguntas que cada una de las pruebas tiene, porque son alrededor de 5 pruebas las que les hacen. Y aparte de eso, nosotros internamente sí hacemos lo que son entrevistas con el jefe inmediato, mi persona que veo la parte de recursos humanos y al final el gerente también hace una entrevista. Pero ya en ese punto intermedio nos apoyamos mucho con Fede Crédito. ¿Qué tanto me podría afectar a mí con mi proyecto? No, es que mire, que el proceso sea, entre comillas, el proceso de evaluación sea, entre comillas, subcontratado, que no lo hagan ustedes directamente, sino que lo hagan externo, ese no es problema, ¿verdad? El problema se le puede dar en el sentido que si su porcentaje de apego del puesto con el perfil es demasiado amplio, ¿verdad? Es decir, que no están cubriendo los perfiles, ¿verdad? Es decir, que la calidad de la contratación no es buena. Si eso estuviese así, entonces ahí sí tiene problemas. Y eso se puede dar ya sea que hagan ustedes las pruebas o que las haga otro, ¿verdad? Porque ahí la clave es, como a mí me piden un requerimiento, ¿verdad? En términos de estudios, de experiencia, de competencias, de características de personalidad, etcétera. Entonces, y yo tengo que, al momento que se hace el proceso, tengo que definir en qué medida yo estoy alcanzando cada uno de esos requerimientos. Lo alcanzo en un 70%, en un 80%, en un 90%, en un 100%, casi es raro que se alcance en un 100%. Y uno tiene estándares, ¿verdad? Uno dice, bueno, el mínimo que aceptamos es un 80% de apego, ¿verdad? En la medida que tenga candidato con un 80% de cumplimiento del perfil, andamos bien. Entonces, si eso está así, entonces usted puede decir, bueno, este punto de que el candidato está siendo bien contratado, porque estás siendo contratado apegado al perfil, si eso es así, entonces no hay problema con el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Y entonces ahí, en este caso, usted no tendría, no sería un punto que genere el mal desempeño o el bajo desempeño del empleado, ¿verdad? Entonces usted ya puede pasar al otro punto que es efectivamente determinar el proceso actual de desempeño, diseñar un nuevo proceso mejorado, ¿verdad? Analizar si es por objetivo, si es por competencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero primero usted le da cheque al tema de asegurarse que efectivamente sí tiene un buen proceso de reclutamiento. En Ok, el caso que yo les exponía, lo que pasa es que ahí ni siquiera tienen proceso de reclutamiento. ok. Ese era el punto, ¿verdad? Ahí sí estaban bien fregados. Usted tiene un proceso y Ujú, tiene ujú. pruebas, ¿verdad? Que Me sean surge, externalizadas no es problema.
Ok, sí, y en efecto, por lo menos ellos nos mandan un informe a nosotros de un resumen de los candidatos que mandamos a evaluar, ¿verdad? Y nosotros luego le damos lectura al informe, validamos uno entre otro, comparamos, hacemos como un feedback de todo lo que nosotros también hicimos, porque yo por lo menos algo que sí he implementado es la parte de hacer, no solo hacer preguntas de dónde vive, qué estudios tiene, cuál es la experiencia, sino más bien el hecho de conocer también cuáles serían la actuación de ellos frente a ciertos escenarios de acuerdo al puesto requerido, ¿verdad? Lo otro que me llama la atención es lo que usted mencionaba del perfil. En el perfil, por ejemplo, nosotros sí tenemos descriptores de puestos, pero algo que mirábamos nosotros con Alicia, porque sí con ella hemos visto mucho la parte nos hemos apoyado con mi trabajo en la caja, la empresa, porque sí, ellos han tenido esa apertura de podernos proporcionar información. Entonces yo miraba, cuando estábamos viendo la parte de descriptores, que en los descriptores sí hay ciertas debilidades en la parte de las competencias. Porque, por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo un descriptor de puestos, mirábamos de que tenían en una amplia cantidad de competencias que se venía a complicar mucho porque no podemos evaluar tantas. O sea, Mm. tratamos de enfocarnos en mucho y no nos centramos en las más esenciales, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estábamos viendo una materia en la que estábamos viendo cómo elaborar un descriptor de puesto, pues nos decían de que no podían ser más de 5 a 6 competencias Competencia. que pudieran evaluar al empleado. No sé si eso también me podría a mí afectar con respecto a las evaluaciones. Sí, como le repito, al analizar su proceso de reclutamiento, usted tiene que pasar a través de una validación efectivamente del proceso y de la calidad. Para ello, por ejemplo, usted, digamos, en su caso, sería bueno pues tener el histórico de contrataciones con el histórico de calidad de contratación. Y, digamos, pues mire, si usted está recibiendo quejas de sus clientes internos, ¿verdad? De falta de apego, de que, puchica, mira, al final estos candidatos no están funcionando, y no sé qué, no sé cuánto. Ahí es donde le salta la bandera, ¿verdad? De que no está, posiblemente el proceso de contratación no está siendo tan efectivo como debería en términos de calidad. Entonces ahí definitivamente vale la pena ahondar sobre todos los requerimientos que se están evaluando, ¿verdad? Primero para determinar si son los que efectivamente tienen que evaluarse, ¿verdad? Y si surgiera que no, pues ahí de plano que vale la pena replantear o hacer una reingeniería del proceso de reclutamiento y selección desde el replanteamiento de competencias hasta un posible pues, proceso nuevo de selección y una herramienta, herramientas nuevas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si eso fuese así, ¿verdad? Si sus clientes internos le están mandando pues ahí, o si usted misma como recursos humanos sabe que pues sí, se entregan las ternas por cumplir, ¿verdad? Pero que realmente no precisamente van tan validadas como uno quisiera, ¿verdad? Entonces, eh, ahí pues si usted sabe que hay deficiencias en su parte de reclutamiento y selección, pues de repente valdría la pena. Ahora, si usted dice, mire, no, la verdad que en esta parte todo está cheque, ¿verdad? Porque lo tenemos bien cubierto, lo hemos diseñado bien, los perfiles están bien, las competencias bien, los requerimientos que se evalúan están todos bien, tenemos pruebas para cada cosa y se hacen informes bastante profesionales, se entregan las ternas, los clientes satisfechos, la gente funcionando bien en sus puestos, no hay problema con el onboarding los primeros 3 meses. Si todo eso está bien, no hay problema. Entonces ya puede pasar a la segunda etapa de evaluación del tema del desempeño particularmente, ¿verdad? Y ya ahondar sobre él, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Dalia, no sé si había levantado la mano nuevamente.
Sí, tal vez para apoyar un poco a Paola con su consulta. Fíjese que nosotros lo que hacemos y sí nos funciona bastante bien es que a partir de la hoja de requerimiento que se nos hace por los terceros, digamos, las áreas, etcétera, nosotros le colocamos ahí sí el puesto que está es descriptor y perfil, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es no, nosotros no procedemos a la contratación mientras no exista un descriptor y un perfil. Pues, porque yo siempre les hago la analogía que es como que yo le esté haciendo una camisa a cualquier otra de las que esté acá. O sea, podemos ser más altas, más gorditas, más flaquitas. Puede ser que a mí me guste corta y a usted larga. Entonces yo les decía, si yo no tengo la guía para yo contratarle al personal que usted necesite, con el que usted va a trabajar, porque no es que yo voy a trabajar, para mí va a ser como bien difícil estarle adivinando el gusto a usted. Entonces yo siempre les digo, o sea, si usted a mí no me dice qué estudios necesita, qué nivel necesita, etcétera, ¿verdad? Yo no le voy a poder contratar a la persona tal vez que más se acerque a lo que usted necesita, porque voy a estar adivinando y muy probablemente los recursos los voy a desperdiciar, el tiempo lo voy a desperdiciar. Si tengo una plataforma pagada de contratación, la voy a desperdiciar porque no voy a tener las características que el puesto que usted me está solicitando necesita. Entonces, nosotros le ponemos como en el procedimiento ese candado que si no tiene perfil el puesto, no procedemos a la contratación, aún así sea, como le dijera, el puesto más importante de la empresa, ¿verdad? A menos que tengamos ahí una autorización de la gerencia general que nos diga, sí, contrátelo sin tener. Nosotros no regimos bajo la norma ISO. Entonces tenemos todavía más situaciones que ir solventando antes de hacer una contratación. Entonces creo que tal vez esa parte le podría ayudar, Paola, para que usted pueda tener como una base sólida, que a partir de la requisición de personal, usted vaya definiendo este punto e ir dándole ya forma a estos descriptores porque si no, como le comento, ¿verdad? Estaría quizás gastando sus recursos en nada, porque no va a tener un 100% o por lo menos un, un parámetro de qué es lo que estamos. Ok, Ok, muchas gracias, Dalia, por el aporte. Vamos entonces a iniciar con el capítulo 1 del anteproyecto. El primer punto que tenemos que ver es desde cosas tan sencillas de forma como la parte de la portada, ¿verdad? La portada y el título. Eh, Hay portadas, hay formatos para la portada, ¿verdad? No es que uno se va a inventar cualquier formato. Esto ustedes lo tienen ya dentro de la plataforma. Ahí hay ahí viene ya el documento de Word para que ustedes solo lo agarren y lo ajusten a sus proyectos, ¿verdad? Perdón. Ahora, algo que es también relevante es acerca del título. Y yo les comentaba, no sé si les comentaba a ustedes la semana pasada, que desde un título uno puede darse cuenta si un proyecto, o perdón, o si alguien tiene idea clara sobre su proyecto o no, ¿verdad? Y para elaborar un título, primero pues no tiene que ser tan largo, ¿verdad? Máximo tiene que ser 20 palabras, máximo. Y prácticamente yo sugiero que el título tiene que responder a tres preguntas muy básicas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? Segundo, ¿para qué lo va a hacer? Y tercero, ¿dónde lo va a hacer? ¿En qué empresa? Entonces, acá les estoy poniendo un ejemplo muy sencillito de un trabajo real. Dice el título, automatización e implementación de un ATS para agilizar y estandarizar el proceso de reclutamiento y selección de personal en Foster Global SASB.
Entonces, primera, primera pregunta, ¿qué es lo que va a hacer este proyecto? Automatizar e implementar un ATS. Exacto, ¿verdad? Automatización e implementación de un ATS. ¿Para qué lo va a hacer? Para estandarizar el proceso de reclutamiento y selección. Para estandarizar, muy bien, Margarita. Para estandarizar, pero también dice agilizar, ¿verdad? Si se fija en el título, dice automatización e implementación de ATS para agilizar y estandarizar el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, ahí está el propósito del proyecto. Y esto es importante porque muchos solamente dicen propuesta de un ATS, ¿verdad? En tal empresa, pero no saben para qué. Y eso se nota que es cuando usted solamente tiene la idea de la solución, pero no ha hecho el diagnóstico de por qué se necesita la solución. Entonces, cuando usted hace un diagnóstico, determina que el proceso es lento, que no está dando los resultados que se esperan en términos de tiempo, ¿verdad? Y posiblemente no esté estandarizado. En unos lados lo hacen de una forma, en otros lados lo hacen de otra, ¿verdad? Da unos resultados por aquí, otros resultados por allá. Entonces, cuando usted hace un diagnóstico y determina eso, dice, híjole, no, hombre, o sea, nuestro proceso de reclutamiento es excesivamente largo y además es todo disparejo, ¿verdad? Por lo tanto, no da una calidad uniforme. Entonces, usted sigue haciendo su análisis, sus investigaciones y determina a partir de todo eso que tiene ese problema y que posiblemente incluso le está afectando a algún área de negocio de una manera muy particular, ¿verdad? Porque ya sea que no tienen los equipos completos, porque ya sea que no tienen el personal de calidad adecuado para poder entregar los servicios o desarrollar los productos, ¿verdad? Por lo tanto, pues viene una afectación de negocio que se puede cuantificar, ¿verdad? Y como resultado de todo esto, usted dice al final, entonces yo lo que necesito es un ATS, un ATS. Pero ya sabe para qué lo necesita, ¿verdad? Para agilizar y estandarizar un proceso de reclutamiento y selección. ¿Y a dónde? Bueno, en el nombre de su empresa, ¿verdad? En este caso, en Foster Global SASB. Cuando usted tiene un título de esa forma, significa que usted efectivamente tiene bastante ganado, ¿verdad? Porque usted tiene claridad sobre las tres partes del proyecto. Tiene claridad sobre el diagnóstico del problema, tiene claridad sobre la solución y tiene claridad sobre los resultados que usted va a obtener. En este caso, ¿qué resultados se obtendrían de un proyecto como este? Por ejemplo, cuando usted Un le, proceso de reclutamiento y selección, ágil y estandarizado. ok, ese digamos, el proceso como tal sería uno de los resultados. ¿Qué otro resultado más Sería, cuantitativo? sería más objetiva la aplicación de los perfiles respecto a los requisitos que tengan. Bueno, sí, se puede mejorar, digamos, la calidad de contratación. Ujú. Ahora le decía, numéricamente, ¿qué otro resultado podríamos llegar a obtener de un proyecto como M- este? Como se agilizaría el proceso, tendríamos más contrataciones, Más contrataciones, con lo cual implicaría que tendría que reducir. horas hombres de trabajo. No se le podrían meter indicadores o KPIs. A ver, vamos a ver. Carla, ¿ya ha levantado la mano? Hola, sí, yo tengo una consulta. Si ponemos la palabra agilizar, tendríamos que calcular cuánto nos estamos tardando actualmente y cuánto queremos agilizarlo.
Sí, Exactamente, exactamente. Cuando yo hablo de agilizar, significa que, ve, púrele, papito, ¿verdad? Que si hoy Tiempo. por hoy se tarda 40 días, me lo va a bajar a 20 días, ¿verdad? Ese es el resultado más tangible que yo esperaría ver de un proyecto como este, ¿verdad? Porque ahí es donde seguramente me está apretando el zapato. 40 días ha de ser demasiado tiempo para entregar candidatos, para entregar ternas, ¿verdad? Entonces me está afectando el negocio, por lo tanto yo tengo que agilizar, ¿verdad? ¿Para qué voy a meter un ATS? Para reducir tiempos, ¿verdad? Pero obviamente no solamente se trata, como bien sabemos, de reducir tiempos, sino de mantener o incrementar incluso la calidad de contratación, ¿verdad? Entonces, son dos indicadores que deberían de estar surgiendo de manera muy puntual, ¿verdad? Reducciones de tiempo de 40 a 20 días y incremento de calidad de contratación de pongámosle, 70% de porcentaje de perfil a un 85%, ¿verdad? Y son dos resultados muy concretos, ¿verdad? Que yo esperaría con un título como este. Pero ve, desde que yo leo el título, tengo que saber por dónde andan los tiros, ¿verdad? Por lo tanto, usted desde que estructure su título, ahí se tiene que ver dónde está el problema, cuál es la solución, e intuir. Obviamente puede ser que los resultados no se coloquen en el título, ¿verdad? Pero ya uno más o menos va a ir intuyendo por dónde deberían de andar estos, ¿verdad? Eh, Luego, algo otras cositas ahí de forma. Por lo general, para este documento se requiere que se haga en letra Arial de 12 puntos y los títulos y subtítulos tienen que ser levemente mayores, pero sí el tipo de letra, pues que sea Arial, ¿verdad? Otro punto de forma tiene que ver con los índices. Pareciera una cosa irrelevante, pero fíjese que desde un índice habla de qué tan estructurado es su proyecto, ¿verdad? Entonces, es bueno utilizar las, tanto las numeraciones o los literales de manera adecuada como las sangrías, ¿verdad? Y no poner de repente un solo combo, ¿verdad? En un índice donde usted no puede diferenciar los contenidos de los subcontenidos, de los subapartados. O sea, ahí se ve una sola cosa que no, ¿verdad? O sea, estamos en maestría, entonces usted tiene que elaborar un documentito bonito, ¿verdad? Digno de un máster, ¿entiende? Eh, y pues acá yo le pongo algunas sugerencias, ¿verdad? De dos tipos de metodologías. Estas van en el libro azul, pero se ve bonito, ¿verdad? Si usted se fija, de la derecha, de capítulo 2 propuesta de innovación, ahí usted lo diferencia, ¿verdad? Bien claro cuál es el capítulo y luego cuáles son los apartados de la letra A a la E, ¿verdad? Objetivo, justificación, fundamentación teórica, diseño de la propuesta e incluso proceso de implementación. Y luego ve que dentro del proceso de implementación todavía hay una subdivisión adicional de organización para la ejecución, metodología, estrategia, monitoreo y recursos y presupuesto. Pero mire qué bonito, qué ordenadito, ¿verdad? Se ve. Y esto le va a ayudar a usted también para que de la misma forma usted estructure el cuerpo del documento, ¿verdad? El cuerpo del documento. Y esto, fíjese que no es nada más ni nada menos que seguir la estructura mínima que ya el libro le da, que es la que acabamos de ver en la presentación anterior. Y esta solo, pues, es de darle eh, las sangrías, ¿verdad? Y ya uno le da estructura, pues no es una gran cosa, ¿verdad? Pero importante, importante ponerla. Ahora, también la otra cosa es que el índice vaya completo, ¿verdad? Y usted dirá, no, hombre, qué bárbaro, ¿cómo va a creer que va a ir incompleto? Aunque no lo crean, hay proyectos que llevan el índice incompleto, a pesar de que tienen los contenidos y los apartados bien definidos, ¿verdad? Pero pasa, ¿verdad? Eh, ¿Qué otras cosas? Bueno, esto yo creo que ya lo hemos platicado, pero prácticamente, mire, eh,
tenemos anteproyecto y proyecto. En el anteproyecto, de alguna forma, voy a decirlo así, usted tiene un supuesto, perdón, tiene un supuesto. Usted trabaja en base a supuestos, a hipótesis, ¿verdad? Usted tiene una hipótesis de un problema y tiene que demostrarlo, ¿verdad? Tiene que demostrarlo a través de su investigación, ¿verdad? De diagnóstica. También tiene una propuesta de solución que usted cree que va a responder a ese problema. O sea, en anteproyecto todo es como propuesto, hipotético, ¿verdad? Mientras que en el informe ya la cosa ya no es hipótesis, ya son cosas reales, ¿verdad? Ya su diagnóstico le dio un problema real, ya usted implementó una solución, por lo tanto ya no fue una propuesta, ya una propuesta implementada, digo una solución implementada, y ya obtuvo resultados reales. Mientras que en el anteproyecto los resultados eran esperados, ¿verdad? Yo espero, dice usted, que los tiempos bajen de 40 a 20 días. Esa es mi proyección. Pero hasta que usted lo implementa, se va a dar cuenta. Puede ser que bajó de 40 a 30. Ah, bueno, cuando usted había plasmado o se había propuesto que fuera de 40 a 20, ¿verdad? Entonces, es bien importante distinguir esas dos etapas, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a la parte ya medular, que es la parte diagnóstica. Y aquí le voy a agradecer, por ahí andaba Fernando, si me ayuda con la lectura. Sí. Lineamientos para capítulo 1, necesidad o estado actual del producto, servicio o proceso. Apartado A, necesidades y problemas asociados al bien, servicio, proceso. Diagnóstico y factibilidad. Este capítulo se enfocará en describir y demostrar la necesidad que cubrirá el bien, servicio o proceso nuevo que se pretende implementar. Esto es demostrar que en un conglomerado de personas o en una organización o procesos se presenta una serie de carencias, necesidades o demandas que requieren ser suplidas o abordadas mediante un nuevo producto, servicio o proceso idóneo y pertinente. Para ello es necesario desarrollar un diagnóstico que permita demostrar el estado actual del problema o la necesidad existente. En esta parte del proyecto se utilizan las técnicas e instrumentos de investigación necesarios con su respectiva validación. Por ejemplo, diagnósticos de nivel general o primer nivel. PODA, análisis de información diagnóstica que la organización posee. Diagnóstico de nivel interno orientados a objetos de estudio. Análisis de procesos actuales, encuestas, entrevistas, estudio de tiempo, análisis de datos estadísticos. Gracias, Fernando. ¿Cuál sería la palabra clave de esta parte del diagnóstico? Si ustedes resumieran 2 o 3 palabras claves de esta parte diagnóstica. Quizás el estado Demostrar, actual. Perdón. El estado actual. Ok, el estado actual. Ajá. Análisis estadístico. Poder demostrar la necesidad. Esa es una palabra clave. El diagnóstico se trata de demostrar la necesidad. O sea, usted tiene que demostrar que hay un problema, ¿verdad? Es decir, eh, todos sabemos que hay múltiples problemas, ¿verdad? Y yo puedo venir contando una historia y puedo llevarme 2, 3 páginas llenas de una historia de un problema. Y puede ser que sea cierto, fíjese. Pero hasta que usted no lo demuestre, el problema no existe. Usted tiene que demostrarlo. Es decir, no basta con su palabra, pues. Y discúlpenme, ¿verdad? Discúlpenme aquí. No es porque nos acabamos de conocer, ¿verdad? Sino que así es el proceso, ¿verdad? Porque yo puedo llenar de parte mía, de parte de mi apreciación, una situación, ¿verdad?
que yo estoy viendo en la empresa. Pero no basta con mi palabra, no basta con que yo lo cuente, tengo que demostrarlo. Y para eso yo tengo que identificar cuál es esa información que me va a ayudar a demostrar un problema. Imagínense que usted dice que eh, en la empresa suya hay una afectación de liderazgo y por esa razón se están yendo las personas de un departamento importante de producción. Esa es una hipótesis, ¿ve? Esa es una hipótesis. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué información es la que me va a ayudar a demostrar eso? Pregunto. Las encuestas de salida podrían ser, Muy bien, encuestas de salida. Esa tiene que ir. ¿Por qué las encuestas de salida? porque cuando el candidato renuncia y se va, está como muy presto a brindar la información de, de qué fueron esos aspectos que lo llevaron a tomar la decisión de retirarse. Exactamente. Y si realmente el líder es el problema, las encuestas de salida se lo van a decir. ¿Qué otra información le ayudaría a demostrar ese problema, esa hipótesis, digamos? Que la gente se está retirando en un departamento de producción muy importante debido al liderazgo. Por la encuesta de clima laboral. Puede haber una encuesta de clima laboral, muy bien, Margarita. Exacto. Puede haber una encuesta de clima laboral donde en ese departamento en particular está diciendo, mire, el clima aquí está fregado y particularmente la dimensión del liderazgo está mala, ¿verdad? Porque hay que, no solamente, ahí no solamente vale con la satisfacción general, que la satisfacción anda por 60, tiene que meterse a nivel de dimensión, liderazgo le tendría que decir que está malo y tiene que meterse a nivel de pregunta para saber qué es lo que está malo concretamente con el liderazgo. Muy bien, Margarita. Alicia, Sí, básicamente lo que dice Margarita, porque realmente pues en producción es bien necesario que el liderazgo, pues, ¿verdad? El poder liderar con el ejemplo, porque pues a mí se me da bastante caso de rotación a nivel operativo, precisamente por la falta de liderazgo en supervisores y mandos medios, y es exactamente eso, ¿verdad? La carencia bueno, en mi caso, o sea, la carencia también de la capacitación a esos niveles, con temas de liderazgo, manejo de personal, eh, cómo lidiar con los conflictos, todo ese tipo de temas hay que reforzar, ¿verdad? A través de la capacitación, porque a veces se colocan personas nada más por colocar, bueno, por lo menos en el caso nuestro, y no porque tenga la competencia o porque tenga la habilidad de liderar un equipo de trabajo. muchas gracias, Alicia. Entonces, fíjese, dentro de todo lo que mencionó, surgen otro par de datos más. Por ejemplo, rotaciones, índices de rotación. ¿Ve? Ahorita llevamos ya tres cosas. Índices de rotación, encuestas de salida, datos de clima. Todo eso, si se fija, ya no es un cuento nada más. Ya esa es información, data, ¿verdad? Porque recuerde siempre, dato mata relato. Si el dato lo dice, entonces ahí usted está cubierta. Pero mientras el dato no exista, el relato es puro cuento, ¿me entiende? El relato es chambre, pero el dato, ese es el que mata el relato, ¿verdad? Entonces hablábamos de datos de rotación y en la rotación, ojo, hay que diferenciar entre la rotación deseada y la rotación no deseada, ¿verdad? Porque hay que saber que, pues, recuerde, hay alguna que es la que nosotros queremos que la gente se vaya, ¿verdad? Pero hay otra que es la que nos abandona. Esa es la que nos interesa analizar. Y en la que nos abandonan, esas encuestas de salida particularmente, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar el oro que necesitamos. Otro tema pudiese ser las promociones,
cómo se han venido dando, ¿verdad? El histórico de promociones que se ha dado de liderazgo en esa área de producción, para ver y confirmar que pues, efectivamente se dieron promociones empíricas, ¿verdad? Y no producciones de personal preparado con las competencias adecuadas, ¿verdad? Porque por lo general, pues en áreas de producción, el mejor técnico es el que se promueve, porque es el que se las puede todas en los procesos. Pero perdemos un mal técnico y ganamos un perdemos un buen técnico y ganamos un mal líder, ¿verdad? Como se suele dar. Cosas como esas, ¿verdad? Y otra cosa que se puede dar también son indicadores de negocio, ¿verdad? Indicadores de eficiencia de producción, malos tiempos de entrega, ¿verdad? Cosas críticas, malos índices de calidad. Esas otras cosas, digamos, se ven impactados también por estos fenómenos, ¿verdad? Así es que ahí tiene usted, ¿verdad? Ahora, hay que ver cuáles son los diagnósticos de primer nivel y cuáles son los diagnósticos de segundo nivel, ¿verdad? Los diagnósticos de primer nivel son aquellos que le levantan la bandera a usted, donde usted comienza a decir, hey, aquí hay un problema, ¿verdad? Porque de repente usted no se va a ir directamente a las encuestas de salida. Puede ser que lo primero que usted detecte es que la gente está trabajando ineficientemente o que los índices de mala calidad se están disparando o que los tiempos de entrega se están extendiendo y están quedando mal en el negocio. Ahí comienzan las cosas, ¿verdad? O sea, un buen HR Business Partner anda buzo con las cosas del negocio y dice, aquí algo pasa, vamos a ver qué pasa y comencemos a profundizar. Una encuesta de clima le puede tirar también esas alarmas, ¿verdad? Como un diagnóstico de primer nivel, ¿verdad? Porque la encuesta de clima usted la hace y tiene los resultados de inmediato, comienza a analizarlo. Dice, híjole, aquí hay una debilidad y está en esta área, ¿verdad? Si la encuesta de clima es bien elaborada, le puede incluso llevar a la causa, pero si no, va a tener que ahondar, ¿verdad? De hecho, casi siempre va a tener que ahondar, ¿verdad? A pesar de que tenga una encuesta de clima, va a ser necesario complementarla con los análisis de rotación, con las encuestas de salida, con otras cosas, con entrevistas quizás ya más profundas, ¿verdad? Va a tener que ir a hacer entrevistas a la gente, ¿verdad? Algunos focus group, etcétera, etcétera, a modo de que usted determine cuáles son las causas raíz, ¿verdad? Y al final incluso puede llegar hasta el análisis del perfil, ¿verdad? Contra la contratación de los puestos. Análisis de competencias, análisis de evaluaciones de 360 grados, dependiendo de la información que usted tenga, hasta determinar que efectivamente hay un problema de liderazgo que consiste en, por ejemplo, lo que decía Alicia, líderes que fueron promovidos de manera empírica, pero que no contaban con las competencias adecuadas. Por lo tanto, pues tratan mal al personal, no le comunican adecuadamente, no gestionan el desempeño de la gente. Entonces, hay una serie de carencias que, que hacen la causa de que la gente se esté yendo. Entonces, cuando usted ya tiene bien dibujado todo el problema con sus causas, ahí usted tiene el diagnóstico. Y ahí usted está ya en condición de decir, entonces lo que yo necesito acá es implementar, por decir algo, un programa de mejora de liderazgo, ¿verdad? Que va a tener el- un modelo de liderazgo compuesto por las competencias mínimas y críticas que debe cumplir un líder, un proceso de onboarding para líderes nuevos, eh, y un programa de liderazgo, de desarrollo de liderazgo para líderes permanentes, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer de esta forma. Ya comienza a diseñar y a hacerse, eh, a fluir su creatividad. Pero a eso es a lo que se refieren los diagnósticos de primer nivel y de segundo nivel. Ahora, si usted, estos son algunos de los ejemplos de información, de diversa información que usted puede tener también. No solamente un FODA o
Si me ayuda María, por favor. Sí. Lineamientos para el capítulo 1. Necesidad o estado actual de producto, servicio o proceso. Diagnóstico. Donde nace una necesidad o problema en una fuente de información primaria que ha surgido en un ejército diagnóstico al interior de la compañía, los más comunes son: 2. Diagnósticos de nivel general o primer nivel. Existe información que la empresa posee y representa un punto de partida para identificar problemas o necesidades. Por ejemplo, bajos resultados financieros u operativos en algún departamento. Se debe identificar el aspecto de talento humano relacionado con la causa del problema. Puede deberse a falta de capacitación, mal reclutamiento o bajo desempeño, etc. Datos de bajas ventas. Hay un problema de gestión de desempeño o problemas relacionados con el reclutamiento o la inducción. Datos de rotación y encuesta de salida de personal. Dentro de las encuestas de salida puede identificarse la causa del problema. Encuestas de clima organizacional, evaluación de desempeño. Dentro de las encuestas de clima habrán áreas de mejora que tienen mayor impacto en la organización y el negocio. Entonces, en todos estos aspectos será imperante identificar la afectación directa y financiera en el negocio, ya que esto será la base para la justificación del proyecto. Muchas gracias, María. Entonces, ven, estos son ejemplos de banderas rojas que a ustedes se les pueden encender, ¿verdad? Y a partir de ellas, ustedes van a asociar con situaciones de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, todos estos datos les pueden servir a ustedes para poder plantear un problema de punto de partida, ¿verdad? Ya a nivel práctico, por ejemplo, miren, acá presentamos datos históricos de rotación. Este es un trabajo real, ¿verdad? Se fijan cómo va la rotación, incrementando desde el 2021 hasta el 2023, desde un 6% hasta un 14%, ¿verdad? Y en este caso, pues, además de la rotación, tiene acá las renuncias voluntarias e incluso tienen los despidos por bajo desempeño. Es decir, tienen las causas de la rotación. Este es otro ejemplo. Datos de ventas, ¿verdad? Es otro trabajo diferente. Que si se fijan, este trabajo estaba identificando que en distintos canales de venta, distribuidores, pulperías, tiendas propias, VIP y call center, si se fijan en la meta del 2022, casi todos los canales tienen un cumplimiento del 99% arriba, con excepción del que está en rojo, que es el canal del call center. Y para el 2023 de la misma manera. Por lo tanto, hay problemas en el call center por cumplimiento de ventas, ¿verdad? Así es como se comienza analizando una situación, ¿verdad? Y luego, si se fijan, ya va y detalla las ventas de call center para esos años, para ver cómo fue el comportamiento. Y a partir de eso, comienza a investigar. Y este trabajo recuerdo que tenía que ver con procesos de desempeño, me parece que era, ¿verdad? Que no se evaluaba adecuadamente el desempeño en la gente del call center. Y por lo tanto, pues tenían un bajo nivel de cumplimiento y afectaba en plata, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? Si se fijan, de 554.000 que tenían que vender, alcanzaban 385.000 nada más. Entonces, hay una diferencia ahí de $150.000, por ejemplo, que está afectando por no llevar un buen desempeño. Entonces, cosas así les da robustez al diagnóstico. Sobre esto ya usted comienza a ver, ¿verdad? Evaluar. ¿Hay un proceso de desempeño en el área? No hay. Si no hay, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Quién es responsable?
entrevista a recursos humanos, entrevista al jefe, ¿verdad? Ve cómo se establecen las metas, ve cómo se transmiten las metas, comienza a platicar con la gente, tanta claridad tienen de sus metas, qué tanto les evalúan el desempeño, qué tanto los retroalimentan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí usted ya luego va profundizando, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Cómo usted profundiza en el diagnóstico a partir de datos que son generales y que son la primera banderita de, del problema, ¿verdad? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Tenemos idea de por dónde comenzar a buscar nosotros ya nuestros problemas? De acuerdo. Muy bien, vaya. Una cosita más. Fíjense que con el objetivo de comenzar a identificar ya sus asesores de contenido que les van a acompañar, yo necesito tener una idea más o menos preliminar de por dónde van sus proyectos. Entonces, les voy a mandar esta hojita sencilla, muy sencillita, ¿verdad? Que es una ficha genérica preliminar, donde ustedes van a colocar el título preliminar de su proyecto, los problemas a resolver y sus principales causas, la propuesta de solución y los resultados que generaría la propuesta sobre dicho problema, ¿verdad? Entonces, esto se lo voy a mandar ahí en el WhatsApp para que ustedes pues lo puedan trabajar, ¿verdad? No es necesario que llenen 20 páginas ni 5 páginas, o sea, en una página, ¿verdad? En una paginita, la misma paginita, ahí puede venir, porque es un resumen. Solo es para saber por dónde andarían las cosas, nuevamente, para ir ya identificando posibles asesores. Esta es una. Y la otra, les quería preguntar, Eli Castaneda en algún momento platicó con ustedes sobre la posibilidad de fusionar proyectos. Sí, creo que lo mencionó al final, ya en o sea, al final ya para presentar el proyecto final, que podía existir la posibilidad de que si habían proyectos similares, poder fusionarlos. Yo me recuerdo que sí, no sé si alguien más. Sí, así fue, Alicia. Ah, ok. Recuerdo que lo mencionó, pero también recuerdo que al inicio, cuando nos estaban dando la información de la maestría, el licenciado Douglas decía de que no era lo más recomendable por cuestiones de que hay momentos en los que ya la persona se puede retirar de la maestría, entonces se queda sin la información de la empresa que se estaba trabajando. Entonces como que no lo recomendaba, sino que fuera individual. Eso se lo dijo al inicio. Ajá, me recuerdo que al inicio mencionó eso, de que no hacía esa recomendación por eso mismo, de que a veces si nosotros, o sea, si fusionamos proyectos y la persona ya no continúa en la maestría, pues se queda sin la información de la empresa donde estaban trabajando, si era mi empresa, por ejemplo, donde habíamos seleccionado, ¿verdad? Claro. Sin Ujú. embargo, ya casi que a finales de la materia con él, sí les comentó que sí era una posibilidad, ¿verdad? Vaya, solo quería estar al tanto de cómo había conversado sobre eso porque tengo que platicar con él para ver al final cuál es el lineamiento último que la universidad ha girado con respecto a esto, ¿verdad? Todavía, de momento vamos a seguir como que si aquí pues todo está normal, pero dependiendo de lo que nos comenten, pues cabe la probabilidad. No estoy diciendo, ojo, y lo repito, no estoy diciendo que eso es un hecho, ¿verdad? Les estoy consultando y a partir de eso voy a platicar con él para tener definido ese lineamiento. Y si fuese así, pues
ya se los comunicaría para que vayan pensando con quién yo creería que en todo caso serían máximo equipos, ¿verdad? De 2 personas para trabajar un proyecto, en todo caso, creería yo, ¿verdad? Pero nuevamente, esto todavía no es un lineamiento, sino que estamos en términos de consulta, ¿verdad? Así es que bueno, por lo demás, pues llegaríamos hasta el final. Vamos, como teníamos en el cronograma, la próxima semana es vacación, no hay clase, así es que nos estaríamos viendo hasta el miércoles 23. Ujú. Sin embargo, la hojita que les voy a mandar, esa sí les agradecería que me la envíen a más tardar el viernes, ¿verdad? A pesar de que sea preliminar y a pesar de que estemos con ese tema de que si se van a fusionar o no, es bueno para que vayan haciendo el ejercicio mental, ¿verdad? Del problema, solución y resultado. ¿De acuerdo? Bueno, pasen muy buenas noches entonces, que descansen, que tengan un buen periodo de vacaciones. Muchas Muchas bendiciones. gracias igual. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Gracias.